Buen día, mis queridos hermanos. Es un privilegio saludarlos nuevamente y volver a reunirnos para meditar en la palabra del Señor. Hoy abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 8, del versículo 12 al versículo 20. Recuerden que no hemos predicado sobre el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, porque en los manuscritos más antiguos, en los más fidedignos, ese pasaje no se encuentra dentro del texto griego. Hemos grabado un pequeño audio que ustedes pueden mirarlo, en todo caso, o escucharlo en nuestro canal de YouTube, dando las explicaciones del caso. Así que le recordamos, si usted quiere, puede mirarlo ahí. Pero hoy nosotros vamos a meditar de Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Leemos la porción, oramos al Señor y luego meditamos en esto. Dice la Escritura en el versículo 12: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocerías también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo. Y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Oramos al Señor y luego meditamos. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de abrir las Escrituras, de meditar en ellas. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, hacer, Señor, la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que en esta mañana vos estés salvando personas, que en este día, Señor, vos estés alimentando la fe de tus santos, ayudándonos a crecer, a madurar, y que mi vida, Señor, sea una herramienta útil en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Señor, te damos muchas gracias por este día y por esta oportunidad de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces decíamos que cuando empezaba, que la porción que va del capítulo 8, versículo 1 al 11, esa porción no se encuentra en los manuscritos más antiguos, en los más fidedignos. Entonces, es razonable entender que el capítulo 8, versículo 12, sería la continuación del capítulo 7, versículo 52, porque el versículo 53 del capítulo 7 tampoco se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces, al conectar 7.52 con 8.12, es sumamente razonable que nosotros podemos entender que en el capítulo 7, Jesús, a partir del versículo 37 y 38, Él se ha revelado como el agua viva que puede satisfacer la sed de aquellas almas sedientas. Entonces, al entender esto, ahora Jesús va a hacer lo mismo cuando Él declara que Él es la luz del mundo. Y este es el gran tema para nosotros analizar en este día. Recordemos que cada afirmación que Jesús está haciendo cuando Él dice yo soy, porque recuerde que 7 veces sale la expresión yo soy en el Evangelio de Juan, esta es la segunda declaración donde Jesús dice yo soy. Y cada vez que Jesús dice yo soy, Él está revelando algo acerca de sí mismo, está revelando algo acerca de su persona. Entonces, podemos decir que la porción que hoy nos va a tocar analizar cuando Él está diciendo yo soy la luz del mundo, es una porción que tiene que ver con contraste entre lo que es la luz y las tinieblas. Por un lado veremos la afirmación
que Jesús hace de sí mismo, de lo que es su persona, y al mismo tiempo veremos la respuesta incrédula que hacen los religiosos. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Jesús hace una defensa de su declaración. Ahora bien, es indispensable para comprender la afirmación que Jesús hace que nosotros nos situemos primeramente en el contexto histórico y también en el contexto geográfico. Si nosotros ponemos atención en el versículo 20, donde concluye hoy la porción que vamos a meditar, se nos dice que estas palabras Jesús las dijo en el tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Notemos ahí la referencia geográfica que Jesús, o mejor dicho Juan, en su evangelio nos está dando. El lugar de las ofrendas, dice, el lugar de las ofrendas estaba ubicado en el templo, en el lugar llamado el patio de las mujeres. El patio de las mujeres era el segundo patio, o el patio que continuaba después del atrio de los gentiles. También era el segundo patio desde adentro hacia afuera. Y se llamaba el atrio de las mujeres o el patio de las mujeres, no porque era exclusivamente de las mujeres, sino porque era un patio general, pero era el lugar máximo donde las mujeres podían llegar a acceder. Recordemos el momento histórico, el tiempo cronológico, que en Juan 7:37 se nos dice que estaban en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, recordemos que durante el día había toda una procesión y se hacía una ceremonia donde se vertía el agua. Y aprovechando esa ceremonia de verter el agua, Jesús fue que declaró que Él era el agua viva para todos los sedientos. Y en medio de ese contexto, al culminar el día, al culminar ya la fiesta, porque era el gran y último día, estaba lo que se llamaba la ceremonia de alumbramiento. La ceremonia de alumbramiento justamente se realizaba en este patio que acabamos de nombrar, donde se colocaban ahí 4 candelabros gigantes, 4 candelabros tremendo, impresionante, que iluminaban todo lo que era el patio de las mujeres, pero también decían que iluminaba todos los atrios. Según algunos eruditos, llegan a decir que esos entre candelabros y vela tenía unos 23 metros de altura. Realmente impresionante. La iluminación que eso brindaba era tremendo. Esta ceremonia debía recordarle al pueblo judío cuando Dios se manifestó en medio de ellos en el desierto con una columna de fuego y los acompañó y los guió por todo en el peregrinar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Si nosotros miramos Éxodo capítulo 13, en el versículo 21, se nos dice: el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces ahora, estando nosotros situados en el contexto, en el lugar geográfico donde ellos se encuentran, entendiendo el tipo de ceremonia que estaban haciendo y lo que estaban recordando, ahora podemos entender en una forma más clara la afirmación que Jesús está haciendo. Y este es nuestro primer punto, nuestro gran punto, donde está todo el énfasis de lo que vamos a hablar en este día. La afirmación que Jesús hace de sí mismo. Versículo 12, dice la Escritura, que Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús les dice que Él es la luz del mundo, en otras palabras lo que Jesús le está diciendo, que Él es el Dios verdadero. Eso es lo que les está diciendo. Para cualquier israelita, la luz era un concepto netamente asociado con Dios. Si nosotros meditamos en algunos versículos simplemente del Antiguo Testamento, el Salmo 27, versículo 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Salmo 36, versículo 9, dice: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Precioso. En Isaías 60, versículo 19, dice lo siguiente: ya el sol
no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y tu Dios por tu gloria. Era un concepto muy asociado para los israelitas, la luz y Dios. Existen muchísimos versículos más que podríamos seguir citando donde a Dios se lo identifica con la luz. Pero lo importante es que tengamos claro esto, qué concepto ocupa la luz para estos israelitas. Por eso los religiosos comprendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo con su declaración, lo que Jesús estaba tratando de expresarles. Y es de ahí la reacción enérgica, inmediata y el rechazo que nos muestra el versículo 13, porque los judíos religiosos están entendiendo que Él está diciendo que Él es Dios mismo, y de ahí que el versículo 13 le dicen, tú das testimonio de ti mismo, versículo que vamos a analizar un poquito más adelante. Ciertamente, en primer lugar, la declaración que Jesús quiere hacer es revelarle a ellos su deidad. Él no es simplemente un hombre común, no es un profeta más, tampoco es un excelente maestro o un líder carismático de la época. Aunque Jesús era 100% hombre, también era 100% Dios. Era el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que iba con ellos en una columna de fuego, acompañándolos durante todo el peregrinar en el desierto. El apóstol Juan, en su Evangelio, identifica a Jesús como el Verbo eterno, como la luz que alumbra a todo hombre. En Juan capítulo 1, en el versículo 4, se nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Aún el versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En segundo lugar, notemos que Jesús afirma que su luz está disponible para todo el mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. En el Antiguo Testamento, la columna de fuego acompañó a la nación de Israel, al pueblo de Israel, pero la luz estaba disponible hoy solamente para los escogidos de Dios, para toda raza, lengua y nación que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. En el desierto aquella luz, aquella columna de fuego, solamente acompañó a los israelitas. Hoy esta luz está disponible para todos aquellos que creen en Jesús. Y en tercer lugar, la afirmación que el Señor hace revela o pone de manifiesto el contraste con la oscuridad. Notemos que esa afirmación que Jesús hace revela la oscuridad en la que el mundo se encuentra atrapado. Esto muestra nuestra realidad con el pecado, nos recuerda de dónde nosotros fuimos rescatados, porque también nosotros éramos parte de este mundo oscuro. En Juan 3:20 se nos dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. En la oscuridad, si nos ponemos a meditar un poquito, cuesta identificar un rostro. De hecho, también nadie aconseja comprar un vehículo de noche, porque no se le pueden ver bien los detalles. En la oscuridad, por ejemplo, de una habitación que esté desordenada, no se pueden ver las cosas que están tiradas y se corre el riesgo de tropezar porque no vemos en medio de la oscuridad. La oscuridad a muchas personas las asusta. De hecho, si pensamos un poquito, las películas que se filman de terror generalmente están ambientadas en la más densa oscuridad para poder aumentar el miedo y la adrenalina. Y es interesante que meditando en este contraste de la luz y la oscuridad, sin embargo, aunque las personas pueden tropezar en la oscuridad muchas veces, prefieren dejar las cosas como están, prefieren dejarlas desordenadas, porque piensan que total en la oscuridad nadie las va a ver o nadie se va a dar cuenta del desorden que hay. Aunque muchas personas se mueren de miedo en las oscuras noches de las películas de terror como están ambientadas, muchas veces no dejan de mirarla. Yo a veces le pregunto, ¿por qué miras películas de terror si después estás asustado? Dicen, porque me gustan. Y se asustan, pero siguen insistiendo en mirarla.
Y este es el punto que quiero tocar, que cualquier persona que está sin Cristo se encuentra en oscuridad. Por más que se sienta o piense que nadie está viendo el desorden que hay en la habitación de su corazón, esa persona está conviviendo en un mundo de tinieblas. Esa persona está perdida sin Cristo. Siempre las personas sin Cristo encuentran un argumento para amar más la oscuridad y no venir a la luz. Y si estás sin Cristo, estás habitando en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. En un mundo de oscuridad en el cual nosotros también estuvimos en otro tiempo. Por eso debemos dar siempre gracias a Dios por Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, que fue una intervención de Cristo lo que nos libró de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás. Por eso Jesús no es simplemente un buen hombre, un gran profeta, un líder carismático o un gran maestro. Jesús es Dios hecho hombre que vino para darnos vida y vida eterna. Jesús no vino simplemente a darnos una mejor calidad de vida y a cumplir nuestros deseos egoístas como si Él fuera el genio de la lámpara. El Evangelio nunca se trata de nosotros, sino de que Cristo vino a buscar pecadores perdidos. El Evangelio se trata de que Cristo vino a librarnos del reino de las tinieblas, un reino de oscuridad, un reino de muertes, y de esa manera reconciliarnos con Dios el Padre y darnos vida eterna. Por eso quiero que ahora pensemos por un momento en esto. Meditemos en la columna de fuego en el Antiguo Testamento que guiaba a los israelitas. Esa columna tuvo una duración limitada. Esa columna de fuego que los iluminaba y que les abrigaba dándole calor, los acompañó a ellos durante 40 años. Aún las antorchas en el templo, en esos candelabros que estaban festejando ellos el día del alumbramiento como una ceremonia de finalización de las fiestas, aún esas antorchas, al finalizar todo, dejaban de arder y ya no se volvían a encender hasta el año próximo. Pero lo que Jesús está ofreciendo es la luz de la vida, esa luz eterna. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es precioso pensar que su presencia nos trae a nosotros vida eterna. Es maravilloso pensar que Él siempre está con nosotros, desde el día en que nosotros nos rendimos a Él y por la eternidad estará con nosotros. Pero esa promesa es exclusivamente, dice, para los que le siguen. Note eso, esa promesa es para los que le siguen. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús implica creer en Jesús y obedecer a Jesús. En otro tiempo, como dijimos, también nosotros habitábamos en la oscuridad, pero por la gracia del Señor fuimos confrontados con nuestra condición de vida, hemos reconocido verdaderamente nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Pero debemos ser conscientes que creer también implica obedecer. Cristo es nuestro Salvador, pero al mismo tiempo es nuestro Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Él es nuestro amo, nuestro gobernante, nuestro Rey. Y nosotros debemos responder, si creemos, con obediencia a su palabra. Nuestra permanencia y obediencia al Señor, aunque nuestra obediencia es imperfecta, es una evidencia también de nuestra salvación. Si nosotros meditamos por un minuto más en esta columna de fuego, esta columna de fuego le brindaba a la nación de Israel un calor, una protección durante los fríos desiertos de la noche. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo capítulo 13, esa columna también los guiaba
durante la noche. Y si esta columna se movía, el pueblo tenía que moverse tras de la columna, tenía que seguir a esa columna. Esa columna de fuego era la que marcaba el ritmo al cual tenía que caminar la nación, y el pueblo debía moverse en obediencia detrás de ese fuego. Y yo le invito a que usted se haga una pregunta: ¿qué pasaba si esa columna de fuego se movía y el pueblo se quedaba? Si el pueblo decía, bueno, después la alcanzamos, estamos cansados, no tenemos ganas de seguirla en este momento, seguramente dos cosas inicialmente podían pasar. Básicamente perdían el calor y, en segundo lugar, hubiesen tal vez extraviado el camino al irse la columna y ellos haberse quedado. De la misma manera, nosotros debemos seguir detrás de Cristo y dejar que Cristo marque el ritmo de nuestra vida. Seguir a Cristo significa ir detrás de Él, estar en sumisión a Cristo, estar alineado con sus planes y con su voluntad. Es Cristo el que va delante nuestro. El versículo dice claramente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Es Cristo el que tiene que ir delante de nosotros y nosotros en sumisión sujetarnos a su voluntad. Y esto es algo que muchas veces a nosotros como seres humanos y personas que muchas veces estamos en debilidad nos cuesta horrores aceptar. Nos cuesta horrores aceptar muchas veces la voluntad de Dios porque deseamos preferentemente que Cristo se alinee con nuestra voluntad, que sea el Cristo el que nos siga a nosotros, que se acomode Él a nuestros planes y que cumpla muchas veces con nuestros deseos caprichosos. No es así, nosotros tenemos que ir detrás de Él. Ahora, naturalmente, si nosotros seguimos a Cristo, el resultado es que no andamos, dice, en tinieblas. No significa esto que nosotros somos personas perfectas o que somos personas sin pecado, pero sí es verdad que la nueva naturaleza que está en nosotros hace que nosotros reflejemos la luz de Cristo. Nuestra vida empieza a transformarse. Somos personas que reflejamos a Cristo en nuestra manera de trabajar, en nuestro campo familiar, en nuestros estudios, tal vez en nuestra vecindad, en nuestro barrio. Día tras día nosotros vamos progresando en todos los aspectos y todos los días estamos siendo santificados. Y ante esta demanda que Jesús hace y esta afirmación que Jesús hace, inmediatamente no se tardó en llegar la respuesta incrédula de los religiosos. El versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Bueno, tristemente, como podemos ver, los corazones endurecidos de los religiosos reaccionaron una vez más con incredulidad. Ellos apelan a la ley del Antiguo Testamento. Ellos apelan a que decía la ley que todo asunto legal tenía que resolverse por 2 o más testigos. Esto era una ley en el Antiguo Testamento. Y estas personas utilizan esta ley a modo de picardía para tratar de desacreditar, para intentar, desacreditar las afirmaciones que Jesús está haciendo. Ciertamente, si había algo que a Jesús le sobraba para confirmar sus afirmaciones, eran testigos. Tenía a Juan el Bautista, estaba la mujer samaritana, estaba el paralítico de Betesda del capítulo 5, estaban sus discípulos, estaban las señales, los milagros, los prodigios que venía haciendo, aún estaban las escrituras en el Antiguo Testamento que daban testimonio de Él. Pero por sobre todos estos testigos estaba el Padre. Estaba el Padre que decía y había declarado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En definitiva, esta discusión ya se viene de arrastre desde el capítulo 5. Esto es un arrastre del capítulo 5, esta discusión de los testigos. Pero es notorio la defensa que Jesús va a hacer ahora de sí mismo. Noten que el versículo 14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde
voy. Jesús responde respaldando sus afirmaciones con su origen divino. Esto es lo que está haciendo. Él les dice, yo sé de dónde he venido y sé muy bien a dónde voy. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, señores que me están escuchando, ustedes, yo vengo del Padre, estoy entre ustedes, pero voy a regresar al Padre. Mi destino es celestial. Acá los que no entienden absolutamente nada son ustedes. Ustedes están desorientados, ustedes no entienden y ustedes están habitando en la oscuridad. Esto es lo que está pasando. En el verso 15, Jesús les dice, vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Nuevamente Jesús les reprocha que el juicio que ellos hacen es en base a apariencias, son juicios superficiales, pero Cristo verdaderamente tiene autoridad en Él para juzgar, aunque en su primera venida Jesús no vino para juzgar al mundo, sino vino para salvar al mundo. Jesús tenía toda la autoridad para juzgar. Sin embargo, en Juan capítulo 3, versículo 17, se nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En la primera venida Jesús vino a salvar, vino a ofrecer gracia para que todo aquel que crea en Jesús y se arrepienta de sus pecados pueda ser salvo en Jesús. Pero sin embargo, Jesús prometió volver por segunda vez. Y en su segunda venida, ahí sí Jesús vendrá como juez para juzgar a todos aquellos que no creyeron. Juan capítulo 5, en el versículo 22, se nos dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42, se nos dice, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y hay muchísimos otros versículos, en Mateo, en Juan, en el libro de los Hechos, donde se nos habla de que un día Jesús volverá por segunda vez y volverá como juez. Antes o después, todas las personas se van a encontrar con Jesús. El punto es en qué condición se van a encontrar con Jesús. Si encontrarán verdaderamente al Salvador o lo encontrarán verdaderamente como el juez. Si podrán oír de los labios del Señor, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, porque has creído verdaderamente en Cristo. O si se encontrarán con el juez para escuchar una sentencia donde serán echados luego en el lloro y en el crujir de dientes por el tormento eterno. El punto es este, cómo se van a encontrar con Jesús. Y ahora Jesús, después de esto, después de esta afirmación, agrega en su defensa, versículo 17, aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Ellos se aferraban a la ley. Esta ley se encontraba en Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 6. Y también Deuteronomio 19, versículo 15, cita que toda controversia debía resolverse, todo litigio legal debía resolverse con dos testigos, como dijimos. Y ellos se aferran a esta ley, y Jesús se lo recuerda. Pero Jesús, más allá de todos los testigos que podían presentar, que ya vimos que los podía tener, redobla su afirmación que tanto airaba a sus oyentes, presentándose Él mismo y el Padre como suficientes testigos. Entonces inmediatamente ellos preguntan ahora, ¿dónde está su Padre? Tal vez ellos tengan en mente a José, puede ser una opción, o lo que es peor, porque también puede ser que en sus mentes estaba acusarlo de que Jesús era el hijo
de una relación ilegítima. Podemos inferir esto porque en el versículo 41 del capítulo 8 se nos dice que ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y si miramos el versículo 48, dice: contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Tremendo. La agresión hacia la persona de Jesús fue extraordinaria. No podemos definir claramente si estaban pensando en José como padre o estaban acusándolo de ser hijo de un matrimonio ilegítimo. Pero sí claramente no estaban pensando ni mirando que el padre de Jesús era Dios. A lo que Jesús les responde: no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Esta declaración de Jesús es el gran problema de todas las religiones. Nadie puede conocer a Dios sin primero conocer a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 18 se nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. Verdaderamente, para ver a Dios hay que ver primero a Jesús. Los judíos creen verdaderamente en Dios. También los musulmanes creen en Dios, pero ni los judíos ni los musulmanes creen en Jesús. La iglesia romana cree en Dios y en cierta manera cree en Jesús, pero también cree en María, que es necesaria como puente para llegar al Padre. Pero lo cierto es que la única manera de llegar a Dios Padre es a través de Jesús, es por medio de pasar por Jesús. La única manera de conocer a Dios Padre, reconciliarse con Dios Padre, es reconocer que nosotros verdaderamente somos personas pecadoras, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y que necesitamos venir a Jesús creyendo que Jesús es Dios, que Jesús verdaderamente vivió una vida perfecta y que murió en aquella cruz para ocupar mi lugar, para apaciguar la ira de Dios y reconciliarnos con el Padre. Jesús murió y resucitó y fue ascendido a los cielos para hoy ser aquel que nos reconcilia con el Padre. Y si todavía no conociste a Jesús, hoy es un gran momento para poder ver tu necesidad, entender que estás viviendo todavía en la oscuridad y que necesitas venir a Jesús y aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Por eso, a modo ahora de aplicación, quisiera que meditemos en lo siguiente. El énfasis del versículo 12 nos dice a nosotros como iglesia: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En primer lugar, todos los que ya fuimos redimidos por el Señor, naturalmente seguimos al Señor y no andamos en tinieblas. Es decir, que nuestra vida todos los días va cambiando. Nuestra vida todos los días está progresando. No somos personas perfectas ni personas sin pecado, pero estamos siendo santificados todos los días en forma progresiva. El Señor va delante nuestro, así como iba en la nube delante de su pueblo, ahora va delante nuestro. Y nosotros vamos detrás de Él, sometiéndonos a su voluntad y no tratando de imponer la nuestra. En segundo lugar, la columna de fuego en el desierto duró 40 años y luego cesó. Pero la luz de Jesús es una luz eterna, una luz que no va a menguar con el tiempo, que siempre se mantiene encendida y delante nuestro. Tenemos nosotros el privilegio de que su maravillosa presencia está con nosotros y nosotros estamos unidos a Cristo. Nosotros vivimos en unión con Cristo y unidos a Él nosotros gozamos de todas las promesas y de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuánto ánimo debe darnos esto a nosotros? Cualquiera sea la circunstancia que nos toque pasar en esta vida, sea en salud o en enfermedad, sea en abundancia o en escasez,
sea en la vida o en la muerte, sea en la paz o en la persecución, sea que estemos descansados o atribulados, Cristo está con nosotros. La luz de la vida eterna está con nosotros y nosotros estamos unidos en Él y en Él estamos seguros. Qué maravilloso es saber esto, cuánto ánimo esto nos da. Pero en tercer y último lugar, la tercera aplicación que quisiera sacar de acá, que pensemos en esto. El hecho de saber que nosotros estamos unidos al Señor y que tenemos la luz de Cristo en nosotros, implica también que nosotros debemos cumplir con la responsabilidad de ser nosotros la iglesia del Señor, recordando que fuimos llamados a ser luz y a cumplir con nuestra gran misión. Quiero terminar esto meditando Mateo capítulo 5, en el versículo 14, se nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para andar en esa luz, nosotros debemos predicarnos el Evangelio todos los días. Cristo es la verdadera luz. Nosotros no tenemos luz propia. Cristo es la luz verdadera. Pero al estar Cristo en nosotros podemos reflejar su luz. Y para nosotros poder reflejar su luz, debemos predicarnos el Evangelio cada día, primero a nosotros mismos, para que de esa manera brille verdaderamente la luz en nosotros. Y por medio de la predicación del Evangelio, por medio de nuestro testimonio también, podamos alumbrar a muchas personas que todavía están viviendo en la oscuridad y que necesitan ser conducidas hacia Cristo. Por eso recordemos que nadie puede dar, nadie puede ofrecer lo que primero no tiene. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos a Cristo, tenemos la luz de Cristo, tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces brillemos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente vos sos la luz del mundo. Gracias, Señor, porque hoy podemos saber que el que te sigue no andará en tinieblas, sino que vos le darás la luz de la vida. Gracias, Señor, porque en vos estamos seguros, porque vos marchás delante nuestro. Y cualquiera sea nuestra circunstancia, Señor, en vos nosotros estamos seguros. Padre, te damos gracias por Jesús, por habernos redimido, porque la luz de Jesús jamás se va a agotar para aquellos que fuimos redimidos de pura gracia. Y también oramos, Señor, por aquellas personas que tal vez hoy están escuchando y que todavía no tuvieron un encuentro con Jesús, donde sus vidas se encuentran tal vez en la tiniebla, en un corazón desordenado y pecaminoso, como en otro tiempo, Señor, también estuvimos nosotros. Que en tu misericordia hoy vos les alcances, que en tu misericordia, Señor, vos transformes sus corazones para que ellos puedan venir a Jesús con arrepentimiento, con fe, reconociéndole como el único Salvador y el único Señor, y poder seguirle también para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.